a que vayan conmigo a las Sagradas Escrituras, a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. El domingo pasado predicamos en el culto de las 8, predicamos en el culto de las 6:30 y obviamente compartí con la congregación una temática del libro de Efesios. No voy a compartir la misma, pero quiero utilizar un pasaje de el capítulo 4 del libro de Efesios para compartirlo con ustedes en esta mañana. Sé que estamos un poco atrasados en tiempo y como ustedes saben, si esa cámara está ahí, yo tengo que grabar el sermón para la televisión y eso entonces me obliga a que no puedo terminar a la 1 en punto, porque entonces afectamos la grabación. Así que ustedes sean pacientes conmigo y espérenme unos minutos más después de la 1, por lo menos hasta las 1:59. Creo que está bien. Solo unos minutitos más, amén, de que quiero compartirles algo al final y quisiera que todos lo puedan escuchar. Del capítulo 4 del libro de Efesios, yo quisiera que leamos algunos versos que demarca este capítulo. Y dice la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en Cristo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad
propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Yo no voy a repetir las cosas que se plantearon el domingo pasado, pero sí me veo obligado a señalar algunas de ellas, como por ejemplo la carta que hoy llamamos carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Realmente es un título que se da no como resultado de una carta destinada a una iglesia como tal, sino más bien el título que se da es el resultado del lugar donde se descubrió la carta. Esta carta fue una carta general, fue una carta universal, fue una carta que se escribió para que fuera leída en Tiatira, en Pérgamo, en Esmirna, en la Odisea, y fuera leída por todos los creyentes. Pero desde luego, entre esas comunidades estaba también la comunidad de Éfeso. Lo que sucede es que cuando la carta se descubrió y fue puesta sobre la mesa de la cristiandad para ser considerada una carta dentro del canon, quien dio la carta, quien produjo la carta, fue la comunidad de Éfeso. Y claro está, pues al ser la comunidad de Éfeso quien dio la carta y nadie más la tenía, entonces se le adjudicó a la comunidad de Éfeso. Pero no es una carta destinada a los creyentes de Éfeso. Esta es una carta que fue destinada a todos los cristianos. Por lo tanto, la pertinencia es aún mayor, la relevancia es aún mayor, porque esta carta recoge el pensamiento de la fe apostólica, de la fe de la iglesia, de la fe de los cristianos del primer siglo, para exponerla al mundo de cristianos. Y de esta forma los creyentes pudieran desarrollar una teología consona, una teología afín, una teología de concordia que armonizara con el pensamiento cristiano de la iglesia primitiva. Lo primero que esta carta postula y plantea, me parece que por lo menos dentro de las cosas que quisiera resaltar, número uno es lo siguiente: esta carta postula y plantea que Dios, en su omnisapiencia, en su sabiduría plena, Él había determinado salvar a los cristianos, a los hombres y a las mujeres, mediante el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y que esa determinación de Dios, yo quiero que usted lo escuche bien, esa determinación de Dios no fue una determinación accidental, no fue porque llana y sencillamente sucedieron unos eventos que afectaron las cosas y entonces Dios tuvo que sacarse debajo de la manga una carta y decir: aquí está el jaque mate. No, estas cosas sucedieron porque Dios las había determinado desde su eternidad. Dios determinó en la eternidad que usted y yo fuéramos parte de la iglesia de Jesucristo. Dios determinó en la eternidad que usted y yo estuviéramos injertados en el cuerpo de Cristo.